Somos Veritas Dei. Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. Los mayores exponentes de la apocalíptica bíblica en Chile. Hola, ¿qué tal amigos? Que tengan muy buenas noches. Desde ya les agradezco la compañía, el apoyo y el cariño demostrado hacia estas transmisiones. Y he preparado esta serie de temas que vamos a ir desarrollando Dios mediante todos los días jueves y domingos a partir de las 21:09 de la noche. Vamos a estar conversando, leyendo, analizando información, fuentes basadas en la historia, la experiencia humana, el devenir histórico y social de esta raza caída. Vamos a tratar de ahondar un poquito en cierta información de la abundante que existe respecto a este tema tan amplio como es el nuevo orden mundial. Y es por eso que vamos a ir de alguna manera desgranando, vamos a ir detallando, vamos a ir recorriendo estas distintas, como dice por ahí el apóstol Juan, no caberían los libros en los cuales tuviésemos que escribir o narrar tantas cosas que han sucedido de las que se conocen. Muchas de las cosas que vamos a compartir son aquellas que simplemente se conocen, pero hay otras que simplemente no se conocen. Así que vamos a basar efectivamente esta información en las mismas declaraciones de aquellos que han estado involucrados y forman parte activa en la formación de este nuevo orden mundial. Como antecedente podríamos señalar la famosa edificación de esta gran ciudad y de esta torre llamada Babel o Babilonia. Ya tenemos antecedentes de eso en las Sagradas Escrituras. No vamos a analizar el texto bíblico porque el objeto de estas transmisiones es que ahondemos un poquito en la información documentada que nosotros podamos encontrar en distintas fuentes. Pero desde ya nosotros ya sabemos, y esto a manera de introducción, porque ya a partir del día jueves comenzaremos a tocar específicamente tema a tema, caso a caso. En esta introducción me gustaría hacerles una pincelada, un barrido, un recorrido a ciertas pautas que nos van a indicar para dónde vamos a dirigir esta serie de transmisiones. Ustedes y yo hemos escuchado sobradamente sobre Babilonia. Babilonia es una ciudad, una gran ciudad, y que la mítica ciudad de Babel vio su origen por allá, en los inicios. La civilización humana, tal cual. El término nuevo orden mundial es un término relativo. Eufemismos más, eufemismos menos,
pero esto ha sido desde el principio de la rebelión. Ustedes saben respecto a la misteriosa religión de Babilonia, y se le llama misteriosa, derivado del antecedente bíblico que tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, donde nos habla de un misterio, Babilonia la Grande. Y eso porque efectivamente la religión babilónica es una religión que se basa en misterios. La misteriosa religión de Babilonia, que ha sido simbólicamente descrita justamente en este último libro de la Biblia, al cual hago referencia, y no se le da muy buena fama que digamos. A través de una visión, el apóstol Juan vio a una mujer vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Tenía un cáliz de oro en sus manos, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Cuál es el significado de esta extraña visión que fue dada al apóstol Juan? Es conocido muy bien que en el lenguaje simbólico de la Biblia, una mujer representa a una iglesia. La verdadera iglesia, por ejemplo, es semejante a una esposa, una virgen casta, una mujer santa y sin mancha. Pero como un acentuado contraste con la verdadera iglesia, la mujer de nuestro texto es descrita como una mujer sucia y corrompida, o usando mejor el lenguaje de la Biblia, diremos que es una ramera, una prostituta. Es evidente que el sistema religioso aquí descrito es un sistema falso, una iglesia corrompida y caída. En letras mayúsculas, la Biblia la llama misterio, Babilonia. Cuando Juan fue inspirado a escribir la revelación, Babilonia, como ciudad, había sido destruida y dejada en ruinas. Desde entonces ha continuado estando perdida y desolada, habitada solamente por animales salvajes, tal como lo anunciaron los profetas. Ustedes pueden anotar por allí, si gustan, en el libro del profeta Isaías, capítulo 13, del versículo 19 al 22. O también en Jeremías, capítulo 51, versículo 62. Allí estaba anunciado y profetizado en qué condiciones iba a caer o iba a quedar esta mítica ciudad de Babilonia. Pero aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, hemos de ver que la religión de Babilonia continúa y está muy bien representada en muchas naciones de este mundo. Y como Juan hablaba de una iglesia, una religión bajo el símbolo de una mujer llamada Babilonia, es gente que se refiere a una religión babilónica. Pero ¿cuál era esta antigua religión babilónica? ¿Cómo su comienzo? ¿Qué significado tiene en nuestros tiempos? Si nosotros volvemos a las páginas del tiempo y retrocedemos un poquito al periodo pasado y antiguo, poco después del diluvio, en aquellos días el hombre comenzó a emigrar desde el oriente, y como dice el capítulo 11, versículo 2, y aconteció que al ir viajando al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y quedándose a morar allí. Fue en esta tierra de Sinar que la ciudad de Babilonia fue construida, y esta tierra se llegó a más tarde como Babilonia, y aún más adelante como Mesopotamia. Aquí los ríos Tigris y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. Sin embargo, existían ciertas desventajas las que tenían que afrontar las gentes que habitaban esa tierra. Esta estaba sobrepoblada de animales salvajes, los cuales eran un peligro constante para su seguridad y paz. Obviamente, cualquier persona que pudiese proporcionarles protección contra estas bestias salvajes recibiría gran clamor de parte de su gente.
Y así, en este punto, un hombre grande de seres humanos es de pelear. La mayoría de la idolatría babilónica era acarreada a través de símbolos, se expresaba a través de simbología mistérica. Por eso era una religión de misterio. Si ustedes repasan el texto bíblico allá en Apocalipsis capítulo 17, verán que así se le señala a la religión babilónica, un misterio. El becerro de oro, por ejemplo, era un símbolo de Tamuz, hijo del dios solar. Como se consideraba Nimrod, era el dios solar, o Baal. El fuego era considerado como su representante en la tierra. Se encendían candelabros y fuegos rituales en su honor. También se simbolizaba a Nimrod por medio de símbolos solares, de peces, árboles, columnas y de animales. Este sistema de idolatría se apareció de Babilonia y se traspasó a todas las naciones, pues fue de este sitio de donde fueron los hombres dispersos sobre la faz. Ustedes recuerdan eso, cuando se estaba construyendo, ¿verdad?, la Torre de Babel y se dividieron las poblaciones, los constructores, los albañiles. Como salían de Babilonia, llevaban consigo su idolatría babilónica y sus símbolos misteriosos, por lo cual hasta hoy en día encontramos evidencias de esta religión de Babilonia, ya sea de una o de otra forma. En todas las religiones falsas de la tierra actualmente encontramos vestigios del primer sistema religioso falso, Babilonia. En verdad, Babilonia fue la madre, es decir, la precursora, la originadora de las falsas religiones e idolatría de misterio. Como declaran las escrituras, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. También tenemos el testimonio de conocidos historiadores, por ejemplo, Herodoto, el viajero mundial e historiador de la antigüedad. Él presenció la religión misterio y sus ritos en numerosos países y menciona cómo Babilonia fue el nido original del cual todo sistema de idolatría proviene. Bunsen, otro historiador, dice que el sistema religioso de Egipto fue derivado de Asia y del imperio primitivo de Babel. En su conocido trabajo titulado Nínive y sus ruinas, Layard, otro historiador, declara que tenemos el testimonio unido de historia profana y sagrada, que la idolatría originó en el área de Babilonia, el cual es el más antiguo de los sistemas religiosos. Cuando Roma imperial, se convirtió en un imperio mundial, es un hecho conocido que ella asimiló dentro de su sistema a dioses y religiones de todos los países paganos sobre los cuales reinaba. Como Babilonia era el origen del paganismo en estos países, podemos ver cómo la religión de Roma pagana no era más que la idolatría babilónica que se desarrolló de varias formas y bajo diferentes nombres en las naciones a las que fue. No habían pasado muchos años cuando comenzaron a hacer intentos por unir el paganismo con la cristiandad. El cristianismo se encontró frente a frente con el paganismo de Babilonia, establecido en diversas formas en el Imperio Romano. Aquellos cristianos rehusaron tener algo que ver con esas costumbres y creencias. Como resultado de esto, sufrieron muchas persecuciones. Pero después comenzaron grandes cambios a sucederse. El emperador de Roma profesó haberse convertido. Se dieron órdenes imperiales por toda Roma para que las persecuciones cesaran. Se dieron grandes honores a los obispos. La iglesia comenzó a recibir aceptación y poder. Se hicieron muchas concesiones al paganismo.
En vez de que se separara la iglesia del mundo, ésta se hizo parte de él. El emperador, mostrando favoritismo, demandó un sitio de preeminencia en la iglesia, puesto que en el paganismo los emperadores eran considerados como dioses. De ahí en adelante comenzaron a surgir mezclas de paganismo con cristiandad. Tan alarmante como puede parecer, el mismo paganismo que se originó en Babilonia y se había ya esparcido por las naciones fue simplemente mezclado con el cristianismo, especialmente en Roma. Esta mezcla produjo lo que hoy en día se conoce como la Iglesia Católica Romana. Y es justamente esta institución llamada Iglesia Católica Romana la que va a cumplir un papel protagonista en este intento de dominio mundial. Pero quiero abocar ahora nuestro análisis a lo que tiene que ver con los antecedentes históricos y políticos. Esto tiene que ver especialmente con una de las naciones más poderosas de la Tierra, y esto tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica. En este país, tierra de libertad, pues vamos a basar los antecedentes históricos que vamos a manejar en esta introducción y a lo largo de esta serie denominada El Nuevo Orden Mundial. Actualmente, por parte de algunos miembros del clero, o incluso nos hemos enterado de conspiraciones de muchas personas. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos de vuelta. Teníamos algunos problemas técnicos, pero ya estamos otra vez por acá para iniciar la transmisión de hoy, que tiene que ver con la serie que habíamos pronosticado del nuevo orden mundial. Bueno, les decía que hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya al parecer están solucionados y espero que la señal sea la mejor para poder seguir compartiendo con ustedes tanta información que hay para contar. Estamos desde Facebook y también estamos desde YouTube, ¿ok? Tenemos habilitado otra cuenta de Facebook por la cual también estamos transmitiendo. Así que yo espero que todos ustedes se encuentren bien, tanto física como espiritualmente. Me van a disculpar quienes están por los chats. Tengo algunos problemas para responder los chats, así que por ahora no voy a responder chat, ¿ok? Quiero comenzar dándole las gracias a muchos de ustedes que han apoyado este canal, estas transmisiones, a quien habla. Gracias por la paciencia, ya que estuve un par de semanitas alejado mientras me instalaba y me organizaba. Pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios, estamos listos para seguir compartiendo lo que tiene que ver efectivamente con esta información muy importante. Vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial. Y como ya le había dicho en la transmisión de introducción, es un tema súper amplio que abarca muchas esferas de la vida del ser humano. Pero vamos a ir de a poquitito y con paciencia, ir contándole algunas cosas, entregándole información detallada respecto a la historia. También datos que tienen que ver con las declaraciones que han hecho escritores prominentes sobre el nuevo orden mundial y sobre esta agenda que tiene como propósito controlar, someter y restringir nuestras libertades individuales, incluso nuestra conciencia. Y muchas veces esto se ha intentado hacer de manera violenta, de golpe, pero también se ha intentado hacer de manera paulatina y progresiva, que es lo que estamos experimentando nosotros ahora. Actualmente estamos justamente experimentando eso, que es una toma de poder
una especie de golpe universal de naturaleza política y también espiritual. ¿Okay? Así que lo que estamos viendo ahora, y somos testigos en muchos países, uno más rápido que otro, porque tenemos que tener en cuenta de que esto es un proceso. Este es un proceso de toma de poder. Y por ende son procesos que no en todos los países son de la misma manera, ya que los estados nacionales pues presentan resistencia social, resistencia tradicional, las idiosincrasias chocan con la agenda globalista y pues hay que comenzar a hacer todo un acondicionamiento psicosocial para la aceptación de esta nueva realidad o eh, nueva normalidad, como le han llamado. ¿Okay? Así que este es un proceso y en todos los países no va a ser igual. Lo que sí estamos notando es un encono notable hacia los países que se identifican como liberales, países que son partidarios del libre mercado o del sistema capitalista. Bueno, la agenda globalista efectivamente se opone a el libre mercado, es más, se opone a las libertades. La agenda globalista actual es una enemiga declarada de las libertades individuales. Por eso que está en guerra golpista contra los gobiernos o líderes o países que han implementado el sistema liberal tanto en sus políticas como en su sociedad, como en la economía. Es una agenda enemiga de los valores patrióticos, de la tradición de cada país. Cada país del globo tiene una historia, tiene una experiencia, tiene una cultura, tiene un conjunto de características que la hacen ser lo que son cada país. Y pues este sistema globalista no respeta efectivamente ni las tradiciones ni los valores propios de cada nación, sino que quiere imponer progresivamente valores que son considerados por ellos universales, valores universales. Y es por eso de que hay una guerra declarada contra los sistemas democráticos, liberales, libre mercado y capitalismo. Actualmente estamos viendo una guerra frontal, incluso comunicacional. Hay una guerra mediática contra el gobierno de Jair Bolsonaro, contra el gobierno de Donald Trump, y muy pronto seguramente vamos a ver una guerra frontal del mundialismo, del globalismo contra el gobierno de Uruguay, que es un país que ha optado por la libertad, es un país que ha optado por el libre mercado y por el respeto constitucional de los derechos fundamentales de cada persona. Y bueno, pues este sistema global es enemigo justamente de eso. Antes de arrancar con la segunda parte del nuevo orden mundial, porque vamos a seguir analizando la historia. Si no tenemos nosotros clara la historia, la formación, el devenir histórico, pues es muy difícil que comprendamos lo que está sucediendo ahora. Vuelvo a repetir esto, por favor pongan atención, yo sé que muchos se están integrando recién, pero por favor vamos conectando con la idea, vamos concentrándonos, porque voy a compartir con ustedes mucha información que tiene que ver justamente con lo que estamos a punto de ver cumplido. Llevamos décadas, si no siglos, siendo testigos como seres humanos de esta intentona de globalismo. Claro que antes no se llamaba globalismo, evidentemente. Antes, o sea, espiritualmente esto lo conocemos como la formación de Babilonia, de la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la construcción de la gran Babilonia. Los creyentes en el movimiento de la nueva era dirían el nuevo paradigma, ¿verdad? O dirían ellos la conspiración o la era de Acuario, dirían ellos también, ¿verdad? En fin, pues distintos eufemismos para un mismo fin.
Pero vuelvo a reiterar, no vamos a comprender lo que está sucediendo ahora si no entendemos lo que sucedió en el pasado. Porque todo esto que estamos viendo ahora ha tenido su siembra, ha tenido su trabajo durante varios años, como decía, siglos. Así que mucha atención a este segundo capítulo de la serie El Nuevo Orden Mundial, porque vamos a repasar la historia. Pero como investigadores que somos, ávidos investigadores y conocedores de las profecías, sabemos que toda la historia tenemos que leerla también a la luz de la verdad presente. A la luz de la verdad presente. Quiere decir eso que lo que sucedió en antaño sucederá en ogaño. Para poder comprender lo que está sucediendo ahora, tenemos que entender cómo se intentó hacer o cómo se ha intentado hacer en el pasado, porque son los mismos movimientos, las mismas ideologías, son las mismas organizaciones, las mismas instituciones que intentan una y otra vez imponer un nuevo orden mundial. ¿Y por qué digo imponer? Porque lo que quiere hacer, lo que intenta hacer el nuevo orden mundial o la agenda globalista es darla, quieras o no, te guste o no, estés de acuerdo o no. Solo que para eso ocupan distintos métodos. Puede ser un método violento, estoy recapitulando para aquellos que se están integrando recién. Pueden hacerlo de una manera violenta, mediante lo que nosotros hemos conocido históricamente como las revoluciones. ¿Okay? Una revolución tiene por naturaleza un cambio total, un previo derribe, una previa destrucción de lo que ya está, lo que es existente, para levantar de las cenizas un mundo nuevo, o como dice el comunismo, el marxismo, un hombre nuevo. Hay un símil que generalmente se hace y que es del ave fénix, el famoso ave fénix, ¿verdad? Ya vamos a explicar un día todo esto. No, en esta serie del Nuevo Orden Mundial vamos a ir explicando toda ese vocabulario, esa terminología, ese relato mistérico, místico, para que vamos entendiendo bien, porque mucho de este vocabulario de misterios, este vocabulario místico, se está usando hoy en día en los medios de comunicación y se está usando, es parte de la documentación, es parte de la agenda de las instituciones internacionales. Usan este vocabulario místico. Algunos usan de manera eufemística, otras están usando sinónimos, están manejando una semántica y una cantidad de acepciones impresionantes para poder nosotros confundirnos. Pero es el mismo intento de implementación del nuevo orden mundial. Bueno, una de las maneras que tienen de hacerlo es mediante las revoluciones, pero otras maneras que tienen también, otras formas que tienen de implementarlo es mediante la conquista poco a poco, o como dicen los globalistas, mordisco a mordisco, conquistando un poquito acá, un poquito allá. Pero al final están firmes en el propósito que quieren hacer. Yo les voy a solicitar a todos los que están escuchando, tanto por Facebook como por YouTube, que por favor pongan mucha atención a lo que vamos a compartir hoy día y que en una próxima oportunidad puedan invitar a otras personas. No se pueden perder estas transmisiones. ¿Ok? Así que, pues, dicho eso como introducción, quiero comentarles a ustedes una noticia a modo de cabecera de lo que quiero realmente hablar, porque hoy día vamos a hablar sobre los dirigentes del futuro. Ustedes se imaginarán qué querrá decir Walter con esto de los dirigentes del futuro. Bueno, les voy a hablar sobre las declaraciones de algunos máximos dirigentes de la masonería mundial. ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Qué han planteado a lo largo de la historia? Vamos a hablar también de altos dirigentes y declaraciones impresionantes de pensadores y filósofos de algunas órdenes místicas y
mistéricas o herméticas. Estoy usando todo el vocabulario que usan ellos para que nos vamos familiarizando y podamos reconocer este tipo de terminología cuando nosotros leamos alguna literatura o escuchemos algo en internet o en la televisión. Por ejemplo, vamos a ver algunas cositas que han dicho miembros de la Orden del Temple. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado esto de los de la Orden del Temple. ¿Quiénes son estas personas? ¿Han ustedes escuchado, por ejemplo, hablar de Alice Bailey? ¿Han escuchado usted alguna vez la Alice Bailey, esta señora ya fallecida, famosa? Tuve la oportunidad de leer literatura de esta señora. Esta señora escribió unos volúmenes súper famosos que se han hecho, como diríamos ahora, virales, que se han hecho muy populares, unos libros, una serie de 4 libros llamados Metafísica. Son libros que son clásicos de la nueva era. Bueno, quien habla ha tenido la oportunidad de leer esa literatura y le puedo decir que es una literatura espantosa, absolutamente espiritista, anticristiana, satánica, pero se ha hecho con un vocabulario que es muy atractivo, sobre todo para los jóvenes. No les estoy recomendando que ustedes vayan a leer eso, pero se lo estoy dando como antecedente, ¿vale? Aunque yo no tengo ningún problema en que alguien cristiano lea literatura de la nueva era. Me parece que uno tiene que estar preparado, informado e ilustrado. Como cristianos tenemos que ser personas informadas y no. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano globalista, pues está simplemente sometido, subyugado, superditado y en cooperación íntima, mutua, o por decir una palabra bastante fuerte, complicidad con el papado. El papado tiene absolutamente las 2 manos metidas en esto. Y como ya he explicado en mis conferencias sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Vaticano cumple un rol protagónico y de ayudista en la Agenda 2030. El papado, especialmente de Francisco, es totalmente coincidente con la Agenda 2030. Es un cooperador de la Agenda 2030, comparte y difunde todos los objetivos de la Agenda 2030. Recordemos que el Papa Francisco es un papa socialista, peronista socialista, es un papa de izquierda y pertenece a una orden religiosa que es tradicionalmente de izquierda, es más, de ultra izquierda, de extrema izquierda. Ustedes saben, y reitero, por eso que es bueno conocer la historia, por eso que tenemos que conocer la historia, y pretendo en estas transmisiones darles todos los antecedentes históricos para que sepan lo que ha sucedido en el pasado y se den cuenta de lo que está sucediendo ahora. La orden jesuita ha sido expulsada muchas veces de distintos países, no solamente de países de Europa, sino que también de Latinoamérica. De eso también vamos a hablar cuando nos toque hablar sobre los jesuitas, ¿okay? Y los jesuitas pues han sido receptores de una ideología que es llamada la teología de la liberación. Seguramente muchos de ustedes han escuchado sobre esa teología, la teología de la liberación, que en términos burdos no es más que teología mezclada con ideología marxista, comunista, eso todo. Comunismo mezclado con catolicismo. Eso es la teología de la liberación y que hizo estragos por allá por a fines de los años 50 o fines de los años 50 y los años 60, cuando comenzó la Iglesia Católica por medio de este brazo comunista de curas comunistas que estaban en varias órdenes religiosas a infiltrarse en movimientos guerrilleros, en partidos políticos de izquierda en distintos países del mundo, especialmente en Latinoamérica. Y la Iglesia Católica apoyó, mediante su brazo de extrema izquierda, especialmente los jesuitas, apoyaron muchas golpes o revoluciones de extrema izquierda, apoyaron y tuvieron que ver, estuvieron involucrados, tuvieron complicidad en el boicot o conspiraciones contra gobiernos democráticamente establecidos. La guerrilla, por ejemplo, la guerrilla de las FARC, por ejemplo, es conocido ya. Muchos sacerdotes jesuitas que han estado participaron en las guerrillas de las FARC, un grupo de narcoterrorismo que
a Colombia le ha costado miles de vidas, miles de abusos de derechos humanos, abusos sexuales, explotación de niños, maltrato infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Un grupo realmente criminal y que, entre comillas, está viendo resurgimiento. Eso es un tema que también vamos a tratar en estas sesiones del nuevo orden mundial, como en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, y ya vamos a decir también por qué en Latinoamérica. La guerrilla de extrema izquierda está cobrando un nuevo auge, sobre todo en Colombia, con el financiamiento del narcotráfico y el financiamiento de Venezuela, que está aportando con millones de dólares a el auge de las guerrillas. Acá en Chile tenemos un levantamiento insurgente, golpista, de extrema izquierda, que está usando ideológicamente a muchas comunidades mapuches. El pueblo mapuche en Chile, porque la etnia indígena mapuche tiene comunidades bastante amplias en el sur de Chile y parte de Argentina. Y la extrema izquierda, como se ha reinventado, está usando muchos grupos sociales de distinto tipo, grupos étnicos, grupos sexuales, grupos ecológicos, en fin, toda tribu urbana de poca capacidad intelectual y con grandes problemas sociales o emocionales, psicológicos, están siendo usados por el neomarxismo. Bueno, han tomado a las comunidades indígenas para usarlo como, perdonen la expresión, tontos útiles o caballos de batalla para la revolución marxista en Latinoamérica. Y es así como los jesuitas también tienen una parte importante en esta neorevolución que se está llevando a cabo en varios países o en este intento golpista transnacional de Naciones Unidas para derrocar gobiernos democráticos republicanos, sobre todo a los que son conservadores y amantes del libre mercado. Ya pueden ver ustedes cómo se han sorprendido sacerdotes jesuitas en el sur de Chile apoyando los grupos insurgentes terroristas en la Araucanía. Así que los jesuitas han tenido siempre que se les ha dado libertad para actuar en los países, una injerencia realmente devastadora para todo país. Por eso lo han expulsado de muchos países. Y no solamente se lo estoy diciendo porque la experiencia histórica y diplomática así nos lo muestra, sino que lo dice la misma palabra de Dios. En el capítulo 17 de Apocalipsis ustedes pueden leer que dice justamente: y estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Eso es lo que dice el capítulo 17 del último libro de la Biblia. Y me voy a dar el trabajo de leerlo completito y textualmente. Voy a ir para allá a la Biblia ahora mismo. Estoy en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y 13. Dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es más, nosotros por la profecía sabemos que esto se va a cumplir. La gran Babilonia se va a terminar de construir y va a reinar sobre los reyes de la tierra. Ustedes saben que ahí mismo en el capítulo 17 de Apocalipsis dice el versículo 18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que la Sagrada Escritura nos da tremenda información. Aún si ustedes no tuviesen la información histórica, pues tendrían bastantes datos ya en la palabra de Dios, pero por cultura general y porque vivimos en este mundo, es que estamos obligados ética y moralmente de conocer la historia, conocer el pasado, cómo esto se ha ido desarrollando y cómo esto no es nuevo. En la introducción de esta serie del Nuevo Orden Mundial yo les hablé un poquitito de Babilonia, el origen de Babilonia. Le hablé de Nimrod, le hablé de Semiramis, le hablé de Tamuz, le hablé cómo esto de la formación del nuevo orden mundial no es algo nuevo, es algo que viene desde Babel, desde el gran rebelde Nimrod.
aquel gran poderoso que reinó en la tierra y que fue un gran cazador delante de Jehová. Nimrod fue el primer anticristo, porque leímos en la clase pasada, en la serie pasada, que cuando habla de delante de Jehová, Nimrod se levantó como cazador delante de Jehová. Eso quería decir contra o anti. Fue el primer anticristo que se levantó en la tierra para erigir un dominio social, urbano, de la población mundial, por medio del miedo, por medio de la fuerza, por medio de la concesión de derechos y la restricción de libertades. Nimrod, eso lo vimos en el video anterior, donde hago una introducción a esto. Pero lo que nos atañe hoy día tiene que ver con los dirigentes del mundo. Pero especialmente en este capítulo me quiero enfocar a un país que ha sido especialmente víctima de los globalistas, por acción u omisión, y ese país es los Estados Unidos de Norteamérica. Yo podría hablarles de Europa, podría hablarles de Alemania, cuna de grandes filósofos que han cambiado el pensamiento de la raza humana. ¿Saben ustedes que los principales filósofos contemporáneos vienen de Alemania o han venido de Alemania? Claro que sí. Nosotros dividimos la filosofía en dos grandes bloques. Tenemos la filosofía clásica, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los neoplatónicos, etcétera, etcétera. Pero al devenir de la historia aparecieron grandes luces filosóficas y ellos se conoce como la filosofía contemporánea. Estamos hablando de filósofos que aparecieron por ahí por los años 40 en adelante, incluso más atrás. 1830 en adelante comenzaron a salir grandes filósofos. ¿Han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de Nietzsche? ¿Han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de Hegel, de Marx, de Engels? Incluso podríamos ir más atrás, podríamos hablar de Descartes, podríamos hablar de Maquiavelo. Tremendo. Bueno, en la medida que ha avanzado y han puesto el cimiento filosófico de estos grandes pensadores, han surgido otros, pero también han surgido otros que han mezclado no solamente el pensamiento filosófico, sino que lo han mezclado con religiones orientales. Hay algunos que lo han mezclado con misticismo, otro con lo que es llamado en filosofía la metafísica. Y ahí tenemos autores, por ejemplo, de lo que hoy se llama la nueva era, ¿okay? O el espiritismo moderno. Bueno, pero voy a escoger los Estados Unidos porque Estados Unidos es un país que está efectivamente involucrado en la profecía. Por eso que esta serie del Nuevo Orden Mundial la voy a basar o relacionar especialmente siempre con los Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un país que ha estado en el propósito de Dios siempre. Es un país, es una nación, más que país, es una nación, ¿verdad? Que surgió o creció o apareció en la historia de la raza humana con un propósito muy noble. Ustedes lo conocen, gran nación que actualmente sigue siendo un reducto de las libertades y que es el enemigo ideológico número uno del nuevo orden mundial. Así que en efecto, algo va mal en Estados Unidos y tenemos que investigarlo. Hay muchas personas que están notando que están teniendo lugar cosas increíbles, cambios increíbles en Estados Unidos. Un país de libertades que lo conocimos por sus principios de republicanismo, protestantismo, libertad económica. Sin embargo, está sufriendo un cambio tremendo, un cambio que va a determinar el destino del mundo. Los periódicos están repletos de artículos que informan sobre las actividades de quienes defienden un mayor gasto gubernamental para diversos propósitos inconstitucionales. Esa es una característica del nuevo orden mundial, que comienza a avanzar con decisiones o leyes que contradicen la Constitución. Bueno, yo no quiero extenderme la transmisión de hoy día, pero yo podría explicarle la importancia de las constituciones en los países. ¿Saben ustedes que el actual nuevo orden mundial o la agenda globalista de Naciones Unidas es enemiga acérrima de las constituciones de cada país? ¿Sabían ustedes eso?
Bueno, no me quiero extender, pero yo podría podría contarles sobre eso. Pero si no, no voy a terminar nunca esta transmisión. Así que tengo que avanzar. Bueno, el nuevo orden mundial se caracteriza por impulsar leyes o agendas que son claramente inconstitucionales. ¿Ok? También el surgimiento en Estados Unidos de organizaciones que apoyan la idea de la globalización e instan al mundo a adoptar un solo gobierno mundial. Los psicólogos que predican la destrucción de la unidad familiar, podría hablarles de eso también. Es tremendo lo que está sucediendo en el campo de la psicología. Cómo están atacando la familia, cómo están atacando los principios morales y éticos de la sociedad misma. Es tremendo lo que está sucediendo. El nuevo orden mundial lo que pretende es hacer un cambio estructural, o como usan la palabra moderna ahora, deconstruir. Lo que quieren ellos es deconstruir todo lo que nosotros hemos conocido como mundo civilizado. ¿Ok? Así que, dado que estos cambios parecen formar parte de la nueva filosofía conocida como el nuevo orden mundial, cualquiera que desee conocer el futuro tiene que familiarizarse con esta nueva expresión y que no augura nada nuevo. Ustedes son testigos de cómo se está cambiando hasta el lenguaje, donde ahora las personas parecen enfermos, hablando todos y todas, ellos y ellos. ¿Se dan cuenta? No tiene nada de malo si tú quieres decir hombres y mujeres, si quieres especificar, pero eso de estar a cada rato diciendo todos y todas, incluso hay algunos que están diciendo todes. O sea, esto es una esquizofrenia psicosocial que están imponiendo sobre todo a las generaciones más torpes, las más idiotas que han pisado este planeta, que son la generación millennial y la Z, que es la generación zombie, ¿verdad? La generación que no tiene idea ni quiénes son, no tienen ni idea si son hombres o mujeres, ni tienen ni idea en qué país han nacido, ni conocen siquiera sus antepasados. Una cosa impresionante. Ahora, como señal de que se producirán cambios importantes en el mundo en el futuro, una de las tendencias actuales mencionadas es la exigencia de que exista un solo gobierno mundial. Otra vez han resurgido la idea de que esto es una necesidad. Un defensor de este salto adelante es Norman Cousins. Norman Cousins es muy importante que nosotros de alguna manera sepamos quién es. Norman Cousins es presidente de la Sociedad Federalista Mundial. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no tenían idea de que existía esa federación. Bueno, déjeme decirle que existen muchas federaciones globalistas que ustedes ni se imaginan. ¿Sabían ustedes que existe una federación mundial de religiones? Bueno, yo sé que no saben. Por eso estamos aquí para informarlos. Bueno, Norman Cousins, que es presidente de esta Sociedad Federalista Mundial, dijo lo siguiente: el gobierno mundial va a llegar. En realidad, es inevitable. Ninguna polémica a favor ni en contra puede cambiar ese hecho. ¡Wow! Para que con tanta seguridad este hombre diga eso, es porque realmente esta agenda es imparable. Realmente esta agenda es algo que va a imponerse sí o sí porque llegó el momento. Wow, yo no sé si esta transmisión que voy a hacer hoy día va a ser de larga duración, pero es que tengo tantas cosas que decirle. Podemos conectar cabos. Bueno, ¿por qué? Porque la agenda se va a imponer sí o sí. ¿Por qué lo digo? Primero, porque lo dice la palabra de Dios. Segundo, porque los antecedentes históricos, como lo que dijo Norman Cousins, se va a cumplir sí o sí. Nadie va a detener esto, ¿vale? Tercero, ¿qué poder está detrás de todo esto? Un poder espiritual que tiene más poder que usted y que yo, que se llama Satanás. Él está detrás de todo esto, porque el dragón le dio su poder y su autoridad a la bestia. Hay un poder sobrenatural, extraterrestre, que está detrás de esta agenda globalista. Y esas son las tres causales que yo le podría decir de que esto se va a cumplir o implementar sí o sí. Cuarto, le voy a agregar otra. Cuarto,
Las Naciones Unidas han fijado el año 2030 como plazo. Quinto motivo o razón para decirle que esta agenda se va a cumplir sí o sí en todo el planeta Tierra, o por lo menos en gran parte del planeta Tierra, es la agenda del Vaticano. Ahora, ¿cómo lo sé? Muy sencillo. Ustedes recuerdan cuando hice la conferencia sobre la criminal bula papal, la Laudato Si. En la Laudato Si está. Ustedes recuerdan cuando di esa conferencia en los Estados Unidos, allá por el 2015, cuando el Papa Francisco dice en esa encíclica: ha llegado el tiempo propicio. ¿A qué se refiere el Papa Francisco cuando dijo eso? El tiempo propicio para recuperar el poder que tuvo en la Edad Media. Eso es lo que quiere decir. Es más, ni siquiera tenemos que haber leído la Laudato Si para saber que esto iba a ser así. Que llegó el momento de retomar el poder, de recobrar el poder que perdieron durante la Edad Media, el poder absoluto sobre los reyes de la tierra, a volver a reinar sobre los reyes de la tierra y decir: soy viuda y no veré llanto. Eso es lo que aspira a decir el papado: soy viuda y no veré llanto. Bueno, pues Norman Cousin, presidente de la Sociedad Federalista Mundial, vuelvo a repetir la cita porque es muy reveladora: el gobierno mundial va a llegar, en realidad es inevitable, ninguna polémica a favor ni en contra puede cambiar este hecho. El objetivo de contar con un solo gobierno mundial no es una idea nueva, ya lo he dicho hasta el cansancio en varias transmisiones. Una de las primeras organizaciones formales que apoyaron esa meta fue la secta o grupo de los Illuminati. ¿Okay? Ustedes saben que la palabra Illuminati es una palabra latina que quiere decir iluminados. Curioso que los Illuminati también aparecen en un periodo del tiempo que en filosofía se conoce como el iluminismo. Interesante. Y que también viene a unirse con otro movimiento cultural que se llamó la Ilustración. Bueno, todo eso es historia y cultura, lo que yo le estoy diciendo, porque el nuevo orden mundial tiene todo un trasfondo cultural, político, histórico, espiritual e ideológico. Bueno, así que una de las primeras organizaciones que apoyó la idea de un nuevo orden mundial, estoy hablando de los tiempos modernos, ¿eh? Estamos hablando del año por lo menos 1776, más o menos, ¿vale? 1776, eso ya estamos hablando de una era moderna. Bueno, esta organización que se fundó, bueno, ya vamos a dedicar una transmisión especial para hablar de los Illuminati, pero déjame adelantarles un poquito, ¿okay? Bueno, esta organización fue fundada el 1 de mayo, de ahí el famoso Día del Trabajo o Día de los Trabajadores. Qué curioso, ¿verdad? Día que también es muy aplaudido por los comunistas. Interesante cómo vamos a ir uniendo cabos acá. Bueno, esta secta de los Illuminati fue fundada el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, Baviera, actualmente parte de Alemania. Se sabe que el profesor Weishaupt dijo: es necesario establecer un régimen universal y un imperio sobre el mundo entero. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que esta idea no es nueva? Una organización más moderna que apoya los cambios venideros es la orden masónica, llamada simplemente los francmasones o los masones. Esta fraternidad, extendida por todo el mundo, tiene miembros en Estados Unidos, tal como explicaremos más adelante en las próximas transmisiones, porque voy a dedicar también una transmisión especial para la masonería. Lo voy a explicar un poquito eso, su trasfondo histórico y su injerencia en la política mundial y su complicidad en la búsqueda de un nuevo orden mundial. Ahora, hay un autor masón llamado Paul Fischer. Paul Fischer es un autor masón, un escritor masón que escribió cosas muy interesantes sobre esta fraternidad mistérica.
Él escribió un libro que se llama Detrás de la puerta de la logia. Detrás de la puerta de la logia. Quiero decir para aquellos que no saben que la palabra se denomina logia a los edificios donde se reúnen los masones, ¿ya? Bueno, él dijo en ese libro, la masonería llegará a gobernar el mundo. ¡Wow! La masonería llegará a controlar el mundo. Bueno, déjeme decirle otra cosa. En el año 1998, este servidor tuvo la oportunidad, y estando en Santiago de Chile, de leer un libro que me costó un mundo conseguirlo. Ya de hecho ni me acuerdo cómo lo conseguí. Quedé tan traumado con el esfuerzo que hice para conseguirlo que ni siquiera me acuerdo cómo lo conseguí. Solo me acuerdo que me costó conseguirlo. Bueno, es un libro que se llama El Vaticano contra Dios. El Vaticano contra Dios es el nombre del libro en español, pero el original se llama Il Convento in Vaticano. Il Convento in Vaticano. ¿Okay? Es el Vaticano contra Dios. Y ese libro fue escrito por un grupo de cardenales en servicio activo en el Vaticano y por cardenales en retiro, que son opositores a ciertas políticas del Vaticano. Bueno, ellos, para no dar su nombre original y no exponerse a la Sacra Rota es el tribunal eclesiástico encargado de censurar la cultura o literatura que sea opositora o crítica a la Iglesia Católica Romana. Y ellos se identificaron como los milenarios. Ustedes pueden buscar por internet El Vaticano contra Dios, de los milenarios, y es un libro tremendo. Se publicó por allá por el año 1997, y este servidor lo adquirió en el año 1998, por supuesto me lo leí completito, y ese libro en realidad lo que hace, bueno, aparte de revelar la corrupción política y económica del Vaticano, ataca fuertemente la infiltración la infiltración masónica en el Vaticano. De hecho, revela que hay cuatro grandes logias en el Vaticano y que pertenecen a esas logias la mayoría de los cardenales, obispos y hombres de poder dentro del Vaticano, que aparte de ser cardenales y que algunos son de derecha y otros son de izquierda, independiente de eso, pertenecen a logias masónicas. Interesante también es saber, y eso lo voy a ir viendo en esta serie del Nuevo Orden Mundial, cómo la mayoría de los grandes presidentes del mundo, grandes dirigentes políticos, han pertenecido a la masonería. Nos damos cuenta que ya en el año 1776 Adam Weishaupt dice que el imperio del mundo entero, que es necesario un régimen universal, un imperio del mundo. Y Paul Fisher, un conocido escritor, escritor masón, declaró: la masonería llegará a gobernar el mundo. ¿Se dan cuenta que esto no es coincidencia? Le voy a citar a otra persona, por eso que yo titulé el tema de hoy Los dirigentes del futuro. ¿Sabe que hay un escritor llamado Albert Pike, ¿okay? Que es un gran comendador soberano del rito escocés, de la francmasonería? Sobre la masonería voy a hablar en una transmisión especial, pero me voy a adelantar un poquito porque yo sé que estoy mencionando ciertas cosas y no quiero que ustedes se queden con la duda. Bueno, Albert Pike es un alto dirigente, o como le llaman los masones, comendador, ¿verdad?, del rito escocés de la francmasonería. ¿Okay? ¿Por qué se llama francmasonería y no masonería? Franc viene de Francia, de Franco, ¿verdad? Porque es la masonería que se desarrolló en Francia. Y la masonería tiene dos vertientes, ¿verdad? Uno se llama el rito de York y otro se llama el rito escocés. Son dos vertientes de una misma fraternidad. Bueno, Albert Pike perteneció a una de esas ramas de la francmasonería llamado el rito escocés. Bueno, algunos se estarán preguntando, hermano Walter, ¿cómo sabe tanto de la masonería? Bueno, porque me he dedicado a leer, pues si para eso me paga el Señor, pues. Para eso Dios me paga, para estar informado y alertar al pueblo. Si el obrero es digno de su salario, pues. No puedo estar ganando el salario a costa de nada, pues. Bueno,
me trajo a la memoria que en el año 2000, en el año 2000, me acuerdo que estando en Santiago de Chile, adquirí un libro que se llama justamente así, El secreto de las logias, y todavía tengo ese libro. Así que capaz que cuando haga la transmisión sobre los masones, ocupe ese libro para sacar información. Yo me acuerdo que leí ese libro, y hace un par de años me leí unos libros más también sobre la masonería. Tremendo, está saliendo mucha información muy seria sobre los masones y el protagonismo que están ocupando y el protagonismo que están teniendo en esta nueva intentona de nuevo orden mundial y de la infiltración que tienes en las instituciones, no solamente políticas, sino que también religiosas. Bueno, no me voy del tema porque ese es otro tema de los masones que lo voy a tocar más adelante. Bueno, Albert Pike, se trasladó a los Estados Unidos, dice lo siguiente Albert Pike: uno de los mayores genios, noten, escuchen lo que dijo Albert Pike. Albert Pike, uno de los mayores genios que ha conocido la francmasonería, fue un místico y un simbolista, un profesor de las verdades ocultas de la francmasonería. ¿Ok? Bueno, él dice que en Estados Unidos, desde 1850 hasta 1891, él escribió un libro titulado Moral and Dogma. Moral and Dogma. Y Pike, al escribir ese libro, fue elogiado por sus compañeros masones como un miembro practicante sin igual en la historia de la orden masónica. ¿Ok? Y bueno, pues es un miembro destacado. Y yo ya le voy a citar en las transmisiones que vengan muchas declaraciones que hizo este Albert Pike, porque Albert Pike se adelantó a su tiempo y dijo muchas cosas que hoy en día están pasando, involucran a la masonería. De este modo, quien no pertenece a este ámbito puede estar seguro de que siempre que el señor Pike dice algo, lo hace con autoridad y conocimiento. Por eso que en estas transmisiones yo le voy a citar gente confiable, le voy a transmitir información seria, ¿vale? Que ustedes pueden comprobar con libros. Acá yo no les voy a inventar nada, que no sé qué, que la vacuna tiene un chip. No, acá no vamos a andar diciendo cosas que son fantasía y estar pasando falsa información. Yo les voy a hablar cosas documentadas, que ustedes pueden ir a los libros y leer y comprobar lo que yo les estoy diciendo acá. Así que este libro que escribió Albert Pike, Moral and Dogma, le entrega a todo francmasón, porque es una especie de manual para los masones, y ese libro le entrega toda la jurisdicción del rito escocés, y le indica todo el programa que tiene que seguir un masón donde quiera que esté, en el puesto que esté y en el estatus social en el que se encuentre. ¿Okay? Voy a citarles algo que dijo justamente Albert Pike. Dijo así en su libro: el mundo pronto vendrá a nosotros como sus soberanos. ¿Notaron lo que dice? El mundo, o sea, la población, pronto vendrá a nosotros como sus soberanos. Y sus pontífices vendrán a nosotros y se pondrán a nuestros pies. Construiremos, hablando de los masones, construiremos el equilibrio del universo y seremos los dirigentes que estarán por encima de los gobernantes del mundo. Pike también escribió esta declaración adicional en un libro titulado Leyenda. Dice así: y si la guerra contra los poderes del mal, y si la guerra contra los poderes del mal que acabó con la orden del Temple continúa ininterrumpidamente y la libertad sigue marchando sin cesar hacia la conquista del mundo. Yo quiero aclarar algo acá, porque muchos han hablado de los templarios, porque la orden del Temple son los templarios. Ustedes saben
por la historia que los famosos templarios tuvieron un papel protagónico en el resguardo y la protección de los lugares santos en Jerusalén. Ustedes saben eso, ¿verdad? Es una orden católica militar que recibió su aprobación, ¿verdad?, por los papas de Roma para cuidar los terrenos declarados santos en Jerusalén. Pero a lo largo del tiempo los templarios fueron adquiriendo mucho poder desde el punto de vista económico, se transformaron en tremendos banqueros y prestamistas. Eso lo pueden leer en cualquier libro que hable sobre los templarios, ¿ya? Y comenzaron a adquirir mucho poder y eso significó una amenaza para Roma. Y pues Roma traicionó y le dio la espalda a la Orden del Temple. Es famoso el martirio del fundador de los templarios, el famoso Molay, no recuerdo ahora el nombre, pero de apellido Molay, que fue quemado en una hoguera frente a la iglesia de Notre Dame. ¿Se acuerdan la iglesia que se quemó hace poquito? Ese templo católico gótico que se quemó hace poquito en Francia. Bueno, en la puerta de ese templo se quemó a Molay, fundador de los templarios. Así terminó traicionado por la Iglesia Católica. Bueno, sigamos entonces, porque yo me entusiasmo, empiezo a hablar de historia y nos continúo con la reseña, los antecedentes históricos que quiero darle. La Orden del Temple, sobre la que escribía Pike, era la de los caballeros templarios, que estuvo, según él, esto es lo que dice Albert Pike sobre los templarios, que esta orden estuvo dedicada a la causa de la oposición a la tiara, es decir, la triple corona del Papa, y las coronas de los reyes. Claro, la Orden del Temple, al adquirir tanto poder y al darse cuenta, evidentemente, que Roma ya no era muy simpática con ellos, pues ellos comenzaron también de alguna manera a resistir a Roma. Pike sostenía que la Iglesia Católica fue un poder del mal, porque había acabado con los templarios. Bueno, la orden masónica tradicionalmente, o históricamente o públicamente, se ha considerado una especie de enemiga de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica también la considera una especie de enemiga. Bueno, eso es teóricamente, porque en la práctica realmente son cooperadoras, en realidad, ¿vale? Por decirlo así, la fraternidad masónica, la orden masónica, no es más que una especie de brazo protestante de la Iglesia Católica. ¿Pero por qué tradicionalmente se han considerado enemigas? Porque se disputan el poder, por eso es todo. Pero la agenda globalista es la misma, ¿ok? Pero aquí la cuestión principal de esta cita que acabo de leer de Albert Pike es que estas fuerzas de oposición, que posiblemente se refieren a los masones, marchan sin cesar hacia la conquista del mundo, ¿ok? Así que Pike igualmente repitió su devoción a la conquista del mundo con este comentario al final de su libro Moral and Dogma. Leemos lo que dijo Albert Pike. Dice así: así, hermano mío, es la verdadera palabra de un maestro masón. Así es el verdadero, real secreto que hace posible y que permitirá que se logre por completo el sagrado imperio de la hermandad masónica. Interesante. Pero no obstante, el principal movimiento que apoya el establecimiento de un gobierno mundial bajo un líder religioso es un nuevo fenómeno. Y ahora lo estamos poniendo un poquito más actuales. Expandido por todo el mundo este movimiento, llamado el movimiento de la nueva era, que también voy a dedicar una transmisión especialmente para hablar de la nueva era. Tex Marr es un investigador de la nueva era y ha escrito 2 libros sobre este tema. Ambas obras son excelentes fuentes de información para quienes deseen saber más sobre las creencias de esta religión. Los 2 libros se titulan Oscuros secretos de la nueva era, y el otro libro se llama Misteriosa señal de la nueva era, ¿vale? Esos 2 libros escribió Tex Marr, y en uno de esos libros dice lo siguiente: el movimiento de la nueva era sin duda ha tomado la evidente forma de una religión, completada con un cuerpo de doctrina aceptado, unas normas impresas,
un patrón de culto y ritual, un grupo en activo de ministros y líderes laicos. ¡Wow! Interesante. Hay personas que creen que el movimiento de la nueva era solamente es telequinesis, desdoblamiento astral, ¿no es cierto?, reencarnación. No, es mucho más que eso. Es toda una corriente de pensamiento bastante profunda. Es una especie de movimiento religioso sincretista. Bueno, déjeme contarle otra anécdota. Este servidor tuvo la oportunidad de leer la Biblia de los seguidores de la nueva era. Claro, no se llama Biblia, yo le digo Biblia porque es el libro donde usted encuentra las premisas ideológicas del movimiento de la nueva era. Bueno, ese libro se llama, y todavía lo tengo, de hecho lo tengo aquí cerquita, lo voy a ocupar cuando toque hablar sobre la nueva era. Ese libro me tocó leerlo, es un libro de unas 500 páginas, no estoy recomendando que lo lea, en realidad creo que hay cosas más interesantes, pero el que lo quiere leer, pues se va a tener que leer más de 500 páginas. Bueno, este libro lo escribió una señora ya fallecida. Ustedes la pueden buscar en YouTube, ponen Nueva Era Marilyn Ferguson, y van a ver imágenes de esta señora diabólica. Esta señora ya se murió ya, menos mal. Y esta señora escribió un libro que se llama La conspiración de Acuario. La conspiración de Acuario, donde ella habla de un nuevo paradigma. Ella dice que la conspiración de Acuario o la nueva era se iba a realizar desde el año 2000 para adelante, eso dice ella, y que de 2000 para atrás era la era de Piscis. Bueno, no voy a hablar de eso porque tengo que hablarlo en un programa especial, pero solamente se lo daba como dato. Otra autora que ha escrito 2 libros sobre la religión de la nueva era es Constance Kumbey. No sé si ustedes la han escuchado. Constance Kumbey. Sus 2 libros se titulan Los peligros ocultos del arco iris. Y tiene otro libro que se llama Un engaño planeado. ¿Vale? Ok, bueno, esta señora señala en uno de sus libros lo siguiente. El movimiento de la nueva era es una religión completa, con sus propias Biblias, oraciones y mantras. Ustedes saben que esa palabra mantras dice relación con recitaciones hindú, ¿ok? Equivalentes de la Ciudad del Vaticano y de Jerusalén, sacerdotes y gurúes, experiencias de conversión, ellos la llaman renacimiento, leyes y mandamientos espirituales, videntes y profetas y prácticamente todas las demás características de una religión. Bueno, ¿quién habla? Alguna vez investigó sobre esto y déjame decirle que ellos también tienen profetas. ¿Sabían ustedes? Bueno, esto yo lo voy a hablar cuando hable de la nueva era. ¿Han escuchado ustedes de Benjamin Kramer? ¿Han escuchado ustedes de Benjamin Kramer? ¿Han escuchado ustedes de Maitreya? Bueno, yo les voy a hablar de todo eso cuando toque hablar sobre la nueva era, porque todo eso está implicado en el nuevo orden mundial. La nueva religión tiene una serie de líderes y una mujer destacada en este movimiento de la nueva era es la famosa Alice Bailey, la que yo les hablaba, que había escrito sus libros de metafísica, ¿verdad? Que es una prolífica escritora. No solamente escribió esos libros, escribió muchos más sobre el tema de la nueva era. Alice Bailey fue fundadora de una organización llamada la Escuela Arcana, una de las principales secciones de la Lucis Trust, una importante editorial que apoya a la nueva era. En su libro, que se llama La exteriorización de la jerarquía, así se llama el libro que escribió, que publicó esta editorial Lucis Trust, ¿okay? En este libro se señala cuáles eran las organizaciones que darían a conocer la religión de la nueva era al mundo. Ella las identificó como, entre comillas, dijo ella, Alice Bailey, los 3 canales principales mediante los que tiene lugar la preparación de la nueva era podrían considerarse 1. Noten, lo está diciendo una espiritista de la nueva era. ¿Cuáles son los 3 canales principales por los cuales se va a imponer esta nueva era? Ella dice la iglesia, la fraternidad masónica y el ámbito de la educación.
¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Ella dice que mediante estos 3 canales se va a imponer o se va a terminar imponiendo la nueva era. Impresionante. Dice ella, la iglesia, la fraternidad masónica y el ámbito de la educación. El objeto principal de este libro es efectivamente sentar las bases para los principios que tienen que regir a todas nuevas generaciones. Si no, vean ustedes los espantapájaros que son las actuales generaciones, los millennials y los Z, que son unos cero a la izquierda. ¿Okay? Otro importante autor que ha escrito sobre el movimiento de la nueva era es Benjamin Kramer. De este caballero les voy a hablar, a ver si, déjeme, ok, la próxima transmisión, que es el domingo les voy a hablar de la nueva era y les voy a hablar de todos estos sujetos y estas mujeres espiritistas. Bueno, otro hombre destacado del movimiento de la nueva era es Benjamin Kramer, quien admitió en su libro, su libro se llamó La reaparición del Cristo y los maestros de la sabiduría. Noten los nombrecitos que ellos le atribuyen a sus libros. Ojos, porque cuando estudiemos sobre la nueva era se van a dar cuenta ustedes que ellos, para engañar, usan vocabulario cristiano. Es una cosa impresionante. Bueno, Benjamin Kramer, que es una especie de Juan el Bautista moderno, está muy viejito actualmente. Yo no sé si está vivo todavía, pero ustedes buscan en YouTube. Por eso que es bueno que escuchen esta serie con una libretita y un lápiz para que anoten los datos que les estoy dando, ¿vale? Acá vamos a hacer transmisiones serias. Acá no estamos charlataneando, ¿vale? Acá les voy a dar datos serios con fundamento y con datos históricos que ustedes pueden comprobar, ¿ok? Bueno, ustedes buscan en YouTube Benjamin Kramer, ¿verdad? O Benjamin Kramer Maitreya, y ustedes se van a dar cuenta que tiene videos en YouTube, y es director de una organización que se llama, no me acuerdo ahora, Share, creo que se llama Share Internacional. Bueno, en fin, la próxima clase, el domingo, le voy a hablar más sobre este sujeto. Pero en su libro llamado La reaparición del Cristo y los maestros de la sabiduría, este sujeto, Benjamin Kramer, dijo: la nueva religión se manifestará, por ejemplo, mediante organizaciones como la masonería. En la francmasonería está inscrito el núcleo del secreto de los misterios ocultos. Notaron que están todos conectados porque todos tienen el mismo propósito, la misma agenda. Le estoy hablando de un alto dirigente de la nueva era, y sin embargo él ve con buenos ojos y apoya a la masonería. Así que la masonería oculta, o nos esconde, hablemos más claro, ¿verdad? Así que la masonería nos esconde un gran misterio dentro de sus templos, las famosas logias. Uno que de algún modo tiene relación con el movimiento de la nueva era, algo tienen que ver. Si ustedes alguna vez les tienen la oportunidad de visitar una logia masónica, bueno, este servidor lo ha hecho, quienes son chilenos acá saben que lo que voy a decir es verdad. Ustedes pueden ir al pleno centro de la capital de Chile, Santiago de Chile, a la calle San Isidro. Eso está a la altura de Metro Santa Lucía. Los que son chilenos acá saben que lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, cuando usted avanza desde Metro Santa Lucía, avanza por la calle San Isidro, al avanzar a una cuadra de la Alameda, entrando por San Isidro, Metro Santa Lucía, usted baja a mano derecha y se va a encontrar con una logia masónica. Bueno, este servidor tuvo la oportunidad, de puro curioso nomás e investigador que soy, pues de entrar a esa logia. Claro, yo no entré a reuniones secretas, obviamente, ¿verdad? Pero entré como cualquier persona entra, porque eso es un lugar, tiene un hall impresionante. Usted entra y el piso está todo adornado como si fuese un tablero de ajedrez, cuadritos blancos y negros.
usted se asoma a mano derecha y ve en la pared una serie de dibujos horrendos y raros. Y el triángulo con el ojo adentro, con el ojo que todo lo ve, está por todas partes. En todas partes usted va a ver lunas, estrellas, soles. Va a ver el triángulo con el ojo que todo lo ve, el ojo vidente. Ya vamos a hablar de eso también. ¿Qué significan todas esas cosas? Bueno, así que los masones, cuando usted lee la literatura de los masones, no solamente la literatura que habla contra la masonería, sino la literatura que es de los masones. Yo he tenido oportunidad de leer eso. Una vez, estoy hablando hace muchos años atrás, estamos hablando de por lo menos el año 2003 o 2004 más o menos, tuve la oportunidad de recibir una literatura fotocopiada de la esposa de un masón. La esposa de un masón a mí me compartió esa literatura fotocopiada y yo pude leer literatura que ellos leen. Es una cosa para que se ericen los pelos de todo el cuerpo, una cosa tremenda. Bueno, los masones admiten en algunos de sus escritos que ellos también anticipan una nueva era. ¿Por qué? Porque esto de nueva era es un vocabulario esotérico, ¿okay? Que lo manejan no solamente los espiritistas, sino también los filósofos de la nueva era, sino que también los masones y todos aquellos que están involucrados con el esoterismo manejan este vocabulario. Así que la nueva era no es propia del movimiento de la nueva era. La nueva era es un concepto que se maneja en estos ambientes. ¿Okay? Así que los masones, cuando usted lee libros de los masones, ellos también admiten en su literatura que van a haber cambios relevantes en un futuro. Henry Clausen, que es un antiguo comendador soberano, que equivale, a ver, un gran comendador dentro de la masonería equivale a un presidente, equivale al presidente de una logia masónica, ¿vale? Él pertenecía, Clausen, pertenecía al rito escocés de la francmasonería. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo lo siguiente: tenemos la intención de lograr una transformación hacia una nueva era, utilizando el entendimiento y la sabiduría de los místicos antiguos. Impresionante, increíble. Los masones afirman que las cosas en las que creen son tan antiguas como las civilizaciones más antiguas. ¿Se acuerdan que en el video de introducción les hablé de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz? ¿Recuerdan ustedes la historia bíblica allá en el capítulo 10 u 11, si no me equivoco, donde habla de la erección de la Torre de Babel? Y que fueron unos constructores, albañiles. Bueno, eso es un antecedente de la masonería. Masones quiere decir albañiles, constructores de ladrillos. Así que los masones afirman efectivamente que sus propias creencias vienen de civilizaciones más antiguas. También consideran que estos místicos o los filósofos antiguos, de los cuales ellos dicen que se basan, tuvieron la sabiduría de todas las épocas. Es decir, que cada místico antiguo ha acumulado y heredado sus conocimientos, o como le llaman ellos, la sabiduría antigua, y que los masones son herederos de esa sabiduría. Eso dicen ellos. ¿Okay? Recuerden que los masones también son tremendamente seguidores de el simbolismo egipcio. ¿Okay? Bueno, eso lo voy a conversar cuando hable de los masones. ¿Okay? Actualmente, la humanidad no posee este conocimiento, pero se ha convertido en labor de los masones y de otros buscadores de la verdad, entre comillas. O sea, la labor del masón es redescubrir estos principios antiguos para el beneficio de toda la humanidad. Quienes poseen este conocimiento solucionarán los problemas actuales del mundo. Algunos masones también afirman haber identificado la causa de estos problemas. Uno de los autores más prolíficos sobre el tema de esta verdad perdida, entre comillas, es Mylene P. Hall. Mylene P. Hall, un masón del grado 33. ¿Okay? Para quienes no conozcan los grados de los masones, les comento que los masones, sobre todo en Estados Unidos, pasan por lo que se llama la logia azul.
que consta de 3 grados. ¿Ok? El iniciado en esta logia pasa por 3 ceremonias de iniciación separadas y diferentes, una por cada grado. Después de completar esta ceremonia puede quedarse donde está, o bien puede decidir afiliarse al rito de York o al rito escocés. Este último, el rito escocés, está dividido en 2 jurisdicciones separadas, la sur y la norte. Estas se basan principalmente en los límites de los estados, y el hecho de que alguien ingrese en una u otra depende de dónde viva el que se está iniciando, evidentemente. Los 2 ritos escoceses tienen 29 grados adicionales, lo que hace un total de 32. Y hay un grado más, el llamado 33, pero ese grado es honorífico, es decir, una especie que se da como premio, por decirlo así, o reconocimiento al masón que ha llegado al grado 32, ¿ok? Así que se da ese grado, como por decirlo así, como premio a la antigüedad o a la fidelidad, ¿ok? Así que en estricto rigor, la orden masónica tiene 32 grados y se da un 33 de manera honorífica, ¿ya? Ok, y solamente por supuesto que unos pocos poseen el grado 33, por supuesto, pues. ¿Ah? Bueno, eso lo vamos a ver cuando estudiemos sobre los masones. El rito de York, ya les dije ya que es una de las vertientes de la masonería, tiene un total de 9 grados. Sin embargo, dado que se ha revelado poco sobre esta orden, solamente les puedo decir de que también tiene un sistema de grados y se estima que también tiene 33 grados. Eso no es algo que no puedo afirmar porque hay muy poca información, porque es muy secreto. ¿Ok? Bueno, este señor que les hablaba, este tal Manny P. Hall, ha escrito un libro titulado La doctrina secreta, síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Y es un libro que se basa en varias disertaciones sobre filosofía antigua. Y en ese libro habla bastante sobre la fraternidad masónica. Este es un comentario, se lo voy a leer ahora, sobre los cambios venideros. Noten que este hombre también habló sobre lo que viene en el futuro. Dice así: está amaneciendo un día para la francmasonería. Desde la insuficiencia de la teología y la desesperanza del materialismo, los hombres vuelven a buscar el Dios de la filosofía. Interesante. Como ustedes han podido captar en la cita que leí de este señor Hall, este hombre ha dicho que la teología actual, que evidentemente hace referencia a la religión cristiana, evidentemente, él dice o intenta decir en esta cita que la teología ha demostrado ser insuficiente. Asimismo, cree que el materialismo, refiriéndose al derecho de la propiedad privada, es también un fracaso. Interesante que el comunismo también es enemigo de la propiedad privada. Interesante. Claro, porque el comunismo o el socialismo es enemigo de lo particular, de lo individual. Ellos son colectivistas, por eso se llaman comunismo, que todo es común, ¿verdad? Pero es más importante el hecho de que remarca este hombre Hall que el nuevo Dios de los francmasones es de algún modo diferente al Dios de los judíos y de los cristianos. ¿Ok? Así que, como voy a explicar más adelante, porque no me quiero explayar mucho con los masones, porque voy a dedicar una transmisión especial para esto, pero es interesante. Quiero mencionarles ahora, para ir ya adelantando un poquitito y terminando, porque no los quiero aburrir mucho, quiero señalarle otra pensadora determinante en el nuevo orden mundial. Es una famosa mujer llamada Elena Petrovna Blavatsky. ¿Han escuchado ustedes de ella? Elena Petrovna Blavatsky. Bueno, ustedes ponen ese nombre en YouTube y también le va a salir la historia de esta mujer, diabólica, tremenda. Y entre paréntesis, quiero señalarles algo. Esta mujer Elena Petrovna Blavatsky, que se la señala como la fundadora del actual movimiento de la nueva era, ha determinado también que los masones, de algún modo, defienden las ideas de las religiones de la nueva era. Blavatsky señala en su libro llamado The Sacred Doctrine,
la doctrina secreta, señala lo siguiente. Al final del siglo XIX y comienzo, al final del siglo XVIII y comienzo del XIX, noten los siglos. Bueno, esta mujer dice lo siguiente. Al final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, muchos francmasones viajaron al Tíbet, donde ustedes saben que el Tíbet es la tierra sagrada de del Dalai Lama. Oiga, todo esto tiene conexión. Estamos hablando de este tremendo movimiento budista del Dalai Lama. ¿Ok? Bueno, dice ella que a final del siglo XVIII y comienzo del XIX, muchos francmasones viajaron al Tíbet, donde fueron iniciados en el esoterismo, ¿okay? Que es algo destinado o entendido por solo unos pocos elegidos, como un grupo cerrado de discípulos iniciados. Y que estas personas, que después volvieron, por supuesto, a Europa, a sus logias masónicas, son los que la nueva era considera los maestros de sabiduría. ¿Okay? Ahora, se supone que ella, Blavatsky, la famosa Blavatsky, que también les voy a dedicar un capítulo a hablar de ella, porque esta mujer fue la fundadora de un movimiento que se llamó el movimiento teosófico, la teosofía, ¿ya? Satánico, total. Quienes han tenido oportunidad de leer sobre la teosofía, ustedes se caen de espalda, porque es una filosofía absolutamente diabólica, mezcla de esoterismo con espiritismo, ¿vale? Es un movimiento pseudo-filosófico que adora directamente a Lucifer. Es una cosa tremenda, esta Blavatsky. Bueno, se supone que Blavatsky apoyaba la fraternidad masónica, ¿ok? Porque en 1875 justamente ella fundó una organización llamada Sociedad Teosófica, dedicada principalmente a enseñar al mundo su nueva religión secreta. Uno de los primeros miembros de esa organización fue justamente nuestro amigo que ya citamos, Albert Pike. ¿Se acuerdan que le hablé de Albert Pike? Bueno, Albert Pike fue miembro de esta sociedad teosófica fundada por Blavatsky, Elena Blavatsky. Y Albert Pike después se convertiría en el gran comendador soberano del rito escocés de la francmasonería. Albert Pike, que después se convertiría en masón del grado 33, el máximo posible. Recuerden que les dije que el grado 33 es el máximo posible en la orden, en la fraternidad masónica, ¿ya? Bueno, después que adquirió ese grado, también pensó que habría algunos cambios futuros significativos y defendió esos cambios en su libro Moral and Dogma. ¿Okay? Vamos a leer una cita que él escribió, Albert Pike. Dice así: podemos contemplar todos los males del mundo y ver que se trata solo del momento anterior al amanecer y que la luz se está aproximando. Tremendo, tremendo. Ahora, si Hall, que lo acabamos de citar, está en lo cierto, los, entre comillas, males que observó su compañero masón Albert Pike están relacionados con la religión actual. Y lo que está por venir es, en cierto modo, diferente de esas ideas religiosas. En otras palabras, lo que están diciendo estos espiritistas es de que la teología actual, identificada como la religión cristiana, ¿verdad?, está obsoleta y hay que eliminarla. Hall, quien, como ya dijimos ya anteriormente, es otro masón de grado 33, también vaticinó que estaba por llegar un nuevo día y que esto no ocurriría en un futuro demasiado lejano. Dijo Hall: una nueva luz está interrumpiendo por el este. ¿Ok? Tenemos a la vista un día más glorioso, la ley de la elección filosófica, el sueño de muchos siglos tendrá lugar y no está demasiado lejano.
Por tanto, Hall también espera que estos cambios tengan lugar en un futuro no demasiado lejano. ¿Okay? Una persona que intentó averiguar en qué momento podían esperarse estos cambios fue Alice Bailey, la famosa espiritista que escribió estos libros de metafísica que le acabo de nombrar hace unos minutos. Ella escribió lo siguiente, dice así Alice Bailey, espiritista: eventualmente surgirá la Iglesia Universal y sus características bien definidas se harán evidentes hacia el final de este siglo. Ahora, interesante lo que dice Alice Bailey, porque dado que ella escribió a comienzos del siglo XX, nota, Alice Bailey dijo esto en el siglo XX. O sea, podemos deducir que ella estaba prediciendo el futuro advenimiento de la nueva era en algún momento de los años 90 del siglo XX. ¿Vale? La estimación de esta fecha no es inadecuada. Podríamos decir, bueno, pero no se cumplió, en los años 90 no llegó la nueva era que ella anunciaba. Pero déjeme decir una cosa, sea lo que fuere lo que nos depare el futuro, ya sea que se demore décadas más, décadas menos, como algunos de estos miembros del movimiento de la nueva era han dicho, ciertamente va a llegar. Y ciertamente lo estamos viendo cumpliendo, ahora en estos días. Uno de estos escritores que anuncian que la nueva era está por venir, demore lo que se demore, es Ruth Montgomery, quien dijo que preveía que la religión de la nueva era gobernará el mundo durante 1000 años. Montgomery anunció en su libro titulado El Heraldo de la Nueva Era lo siguiente: la nueva era, el milenio, un milenio que pondrá fin a este conflicto durante al menos 1000 años, dice ella. Pero ¿en qué consiste la religión de la nueva era? Porque hablamos de la nueva era y parece que fuese una cosa... Yo le dije que era algo sincrético, lo cual voy a desarrollar de manera más detallada este domingo que viene. Voy a hablar de la nueva era. Pero le voy a adelantar algunas cositas. Porque la pregunta que podríamos hacernos a estas alturas es ¿en qué consiste la religión de la nueva era? Y que dicen estas falsas profetas que durará 1000 años sobre la tierra. ¿Ok? Bueno, hay una persona que escribió un libro e intentó descifrar esto. ¿Qué es esto de que falta poco para la nueva era y durará 1000 años? ¿Qué es lo que es esto? Bueno, hay una autora llamada Constance Cumbey, que escribió un libro llamado Los peligros ocultos del arco iris. Y este autor señaló ciertos principios básicos que tendrá la nueva religión que están anunciando los seguidores de la nueva era. Y les voy a decir una cosa, y afírmense internet con lo que voy a decir, porque ustedes van a leer algo que está sucediendo hoy día y cómo esta gente por décadas, por siglos ha estado planeando esto. Les voy a nombrar 6 puntos en los cuales ellos consideran que son puntos básicos que va a tener la religión del nuevo orden mundial. Punto 1. El plan para el futuro incluye el establecimiento de un Mesías del nuevo mundo, la implementación de un nuevo gobierno mundial y de una nueva religión mundial bajo la dirección de Maitreya. Ya les dije que de Maitreya voy a hablar en próximas transmisiones. Número 2. Se implementará un sistema universal de tarjetas de crédito, un sistema de transacción comercial que va a beneficiar a unos y va a perjudicar a otros. Interesante, que tiene que ver con la adquisición de bienes y servicios. Y recordemos que también la Escritura, la Sagrada Escritura, nos habla de que ninguno podrá comprar y vender. Interesante que estos satánicos de la nueva era también tienen presente o toman en cuenta la parte económica. Interesante. Punto 3. Una autoridad para los alimentos de todo el mundo controlará el suministro de comida del planeta. ¿No tenemos una organización de la alimentación? ¿Una organización alimenticia a cargo de las Naciones Unidas?
la famosa FAO, si no me equivoco, es FAO, ¿verdad? Bueno, un brazo que tiene que ver con la alimentación de Naciones Unidas. Cuarto, un impuesto universal. Número 6, tienen la intención de erradicar por completo a los pueblos que crean en la Biblia y que adoren a Dios, así como de aniquilar totalmente el cristianismo. ¿Ustedes creen que van a fulminar a las organizaciones religiosas, que las van a destruir? ¿Ustedes creen que van a prohibir la iglesia? No, no la van a destruir así. Aunque ciertamente han habido atentados y en algunas partes del mundo hay persecución, claro que sí. Pero acá no está hablando de eso. Acá no está hablando de prohibir el cristianismo. Acá no están hablando de destruir literalmente el cristianismo. Acá están hablando de otra cosa. Hay una manera de destruir algo, no necesariamente físicamente. Lo que han hecho simplemente es infiltrar el cristianismo para destruir sus principios, no, para destruir su efectividad. Lo han transformado en un cristianismo nominal. ¿Ok? Así que, como le dije antes, y ya para ir cerrando ya esta transmisión, determinadas personas en puestos de importancia tienen un mismo objetivo. Pero no les nombré algo o alguien que está involucrado en esto también. Porque no hemos considerado a la Iglesia Católica Romana. Porque muchos de estos grupos masónicos de la nueva era consideran como enemiga a la Iglesia Católica Romana, pero en el fondo tienen los mismos objetivos. Exactamente los mismos. ¿Ok? Courbet, acuérdense que Courbet fue el que escribió este libro, Los peligros ocultos del arco iris, y que nos entregó estos 6 puntos como principios básicos que tendrá la religión mundial. ¿Ok? Bueno, Courbet dice que no solo considera al catolicismo un rival, sino que a toda la cristiandad. Dice que toda la cristiandad son su adversario. Claro, la teoría que yo estoy manejando respecto a esto, porque esto lo he leído en varias literaturas que tiene que ver con la nueva era, que generalmente se asocia a la nueva era o al nuevo orden mundial en enemistad con el cristianismo, pero esto es hasta cierto punto, realmente, porque el cristianismo no es todo el cristianismo. O sea, la religión católica romana no es cristianismo. El cristianismo es mucho más que la Iglesia Católica Romana. Ejemplo de eso ustedes lo saben por la experiencia de la Edad Media, por ejemplo. La iglesia oficial, que era la Iglesia Católica Romana y que nos dominaba el mundo, pues perseguía a los que no estaban de acuerdo con ella. ¿Y perseguía a quiénes? A otros cristianos también. Entonces, cuando hablamos de cristianismo, los adherentes al nuevo orden mundial se imaginan inmediatamente la Iglesia Católica Romana. Pero el cristianismo es mucho más que eso, ¿vale? Bueno, la Iglesia Católica Romana ha demostrado en la práctica estar en concordancia con la agenda globalista. ¿Ok? Así que termino la transmisión de hoy citando a la revista Forbes. La revista Forbes, ustedes saben que es una tremenda revista famosísima a nivel mundial. Esta revista Forbes dice lo siguiente: los editores calculan que las ventas totales al por menor de títulos de libros relacionados con la nueva era ascienden al menos a 100 millones de dólares por año. O sea, la población mundial está cada vez más consumiendo literatura que tiene que ver con alguna arista del nuevo orden mundial. ¿Llegarán a superar las ventas de la Biblia alguna vez? ¡Wow! Ahora, un comentario que me tocó leer y que resulta súper revelador respecto a la naturaleza de lo que cree esta religión de la nueva era y sobre quién adoran estas personas, o sea, a quién consideran como Dios los seguidores de la nueva era. La misma Constance Courbet en su libro escribió lo siguiente:
la intención de instaurar un nuevo orden mundial, un orden que quita de en medio a Dios y deifica a Lucifer. Ese es el objeto final de este nuevo orden mundial. Queridos amigos que han tenido la paciencia, la atención, el respeto, el cariño para con este servidor, para aguantarme hasta esta hora y hablar tanto, pues les agradezco mucho. Quiero adelantarles de que este domingo a las 21 horas, 9 de la noche, voy a estar hablando sobre el movimiento de la nueva era. Y vamos a profundizar del punto de vista filosófico e ideológico y místico. ¿Cuál es el fundamento de la religión de la nueva era? El famoso New Age. Vamos a hablar un poquito de esto. Les voy a citar este libro que leí hace muchos años de Mary Ferguson, La conspiración de Acuario, y les voy a citar algunas cosas increíbles que ustedes van a decir, pero ¿cómo estaba todo escrito? Esta gente ya sabe a dónde va y lo que busca. Somos nosotros los que estamos mal informados. Así que les voy a compartir este domingo que viene, este domingo, a las 9 de la noche, por Facebook y por YouTube, vamos a estar transmitiendo sobre el movimiento de la nueva era en esta serie espectacular y estremecedora sobre el nuevo orden mundial. Así que nuevamente, antes de finalizar, reitero mis agradecimientos a todos aquellos que se han conectado. Los insto a que compartan este link, pasen la voz, compartan por WhatsApp sin miedo. Ya no es tiempo de tener miedo ya al amigo, al dirigente, que no sé qué, al líder religioso. Esto se trata de informar a la gente. Así que yo les ruego que compartan el link, avisen que este domingo vamos con este tema y vamos a seguir, porque vamos a seguir hablando de los masones, vamos a hablar de los Illuminati, vamos a dedicar una transmisión especial para los jesuitas, vamos a hablar sobre el Opus Dei, vamos a hablar sobre un montón de grupos diabólicos que están involucrados y enredados con el nuevo orden mundial. Así que les agradezco desde ya su preferencia, prográmense y organícense para estar presente en la próxima transmisión. Un abrazo rico, fraternal, y que Dios les bendiga a todos.